grabando, compartiendo. Aquí. Ok, a ver, veamos. Ya, a ver, déjenme chequear en la integral doble habíamos quedado. Ah, aquí veamos un ejemplo. Bueno, veamos el ejemplo 7 para cerrar. Mira, esto es lo que había comentado yo en la clase pasada. A veces se dice, calcula la siguiente integral doble. Es esa que está ahí. Está ya en forma iterada. Así que lo que podríamos hacer es calcular directamente la integral en el orden de integración. Sin embargo, aquí lo que ocurre es que en este orden, es decir, es integral, esencialmente es calcular esta integral. La variable y es considerada como constante. Entonces, técnicamente, lo que necesitamos calcular es la primitiva de esta función de elevado a una constante por x cuadrado, la que evaluamos en los límites de integración que ahí aparecen. Y resulta que esa integral no la podemos calcular. No es posible calcular esa integral. Entonces, lo que hay que hacer es invertir el orden de integración. Bueno, invertir el orden de integración requiere entonces hacer un cambio aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar la región que tiene por límites de integración las que aparecen. Entonces aquí hay que mirar el orden en que está y lo que significa cada límite de integración. Entonces mira, dice, se integra de x y la variable y se mueve entre, la variable y se mueve entre 0 y 32 y la variable x se mueve entre raíz quinta de y 2. Entonces uno podría hacer un dibujo acá, más o menos, para darnos cuenta. Entonces decimos que el i se mueve entre 0 y 32. Y el x se mueve entre 0 y ahí. Esta la curva x igual raíz quinta de y. Ok, dice que el i se mueve entre 0 y 32, aquí se mueve el i, y el x se mueve entre ese número y 2. O sea, la región es esta. La región descrita por la integral es esta. Esta es la región. La integral doble sobre esa región se está expresando de esa manera. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, darnos cuenta si podemos escribir la misma región de otra manera. Y en realidad sí se puede. Y eso se llama invertir el orden de integración. Entonces, si nosotros hacemos el dibujo acá, el mismo dibujo, ahí, esto es 2, esto es 0, bueno, este era 32. Entonces nos damos cuenta que la región es esta, la región sigue siendo la misma, pero ahora está descrita de esta forma. Ahora es y igual x a la quinta. O sea, estamos describiendo la región ahora como variable independiente x. Entonces el x ahora se mueve entre 0 y 2, y la variable y se mueve entre 0 y x a la quinta. Estamos describiendo la región de esa otra manera. Y por lo tanto, la integral de la función sobre R es lo mismo que esta expresión. Esta expresión es la integral sobre la región R, la integral doble de la función 9 elevado a 3i sobre x cuadrado de A. Esa función, esa integral se puede calcular de esa manera y también se puede calcular de esta manera. Son iguales, ¿no? Son la misma, teorema de Fubini. Esta expresión que está acá entonces es la misma que la integral sobre la región de 9 por e elevado a 3 y partido por x cuadrado de i, de A.
Y entonces en este orden de integración se va a poder calcular la integral, porque ahora estamos integrando acá, esta integral es esa ahora, de y de x. Invertimos el orden de integración, fíjate cómo se invirtieron los límites de integración, ahí. Nos queda la integral, integramos de y, si integramos de y nos queda esta función. Al integrar de y, aquí una constante, y al evaluar queda, bueno, estamos evaluando en x a la quinta y en 0, nos queda así. Y esa integral se puede calcular. Conformémonos con esto, esa integral ya es una integral conocida, es posible calcular, fíjate que x cuadrado por e elevado a 13, x cubo es la integración es directa, sustitución. Entonces llegamos a que la integral tiene este valor. Entonces aquí la parte relevante es usar el teorema de Fubini para calcular la integral. Insisto, estamos cambiando el orden de integración. Por eso requiere, modifica los intervalos donde están los límites de integración. ¿Ok? Entonces esa es toda la estrategia que había que emplear acá para calcular esa integral. Bueno, entonces respecto a las integrales dobles, es esto lo que vamos a considerar. Hay ciertas regiones en las cuales podemos calcular la integral doble mediante un cambio de variable. Ese tipo de cosas lo vamos a comentar después cuando hablemos de cambio de variable en general. Así que lo que vamos a hacer ahora es plantear la misma situación, pero ahora con regiones en el espacio. Aquí hemos trabajado con regiones planas, regiones en el espacio, o sea, sólidos. Así que lo que vamos a considerar ahora es la integral que llamamos integral triple. ¿Okay? Bueno, aquí ¿cuál es la estrategia? Recuerden lo que nosotros usamos, hicimos en el caso de la integral doble. La integral doble nosotros partimos definiendo un rectángulo. Definimos la suma de Riemann en un rectángulo. ¿Ok? Y partimos el rectángulo, un rectángulo fijo, lo descompusimos en pedazos, tomando una partición del intervalo AB y una partición del intervalo CD. Eso nos determina subrectángulos, que nos interesaba escoger puntos en cada subrectángulo, formar una suma, multiplicando la imagen de la función que es acotada por el área de ese subrectángulo, y estudiar, habiendo numerado los subrectángulos, estudiar el límite de estas sumas, cuando la norma de la partición tiende a 0. Y si eso ocurría, ese límite existía, la función se decía integrable, se ocupaba una notación, y comenzamos a trabajar con eso. Bueno, y el resultado importante era que si la función era continua, si el límite existe. El límite de sumas de Riemann. Bien, y aquí aparecía la notación. Integral doble sobre la región. Bueno, vamos a hacer lo mismo en el espacio. ¿Cómo extendíamos esta idea? Esta idea la extendíamos para otras regiones. Está el teorema de Fubini en un rectángulo. Para otras regiones la extendíamos como tomando una región acotada, y aquí está el dibujo, y considerando un rectángulo que la contenga. ¿De acuerdo? Entonces estudiamos la función en ese rectángulo, definiendo 0 fuera. Y decíamos que si esta función era integrable, la función en la región era integrable, y la integral se definía de esa manera. O bien podíamos hacer el cálculo directamente y podríamos haber partido definiendo inmediatamente sumas de Riemann acá. Podríamos haber hecho de una sola vez el estudio en una región, haber tomado sumas de Riemann del rectángulo. Esas sumas de Riemann particionan el rectángulo en subrectángulos, y en particular particionan la región que estamos estudiando en pedazos. Y puedo quedarme con todos los rectángulos, los subrectángulos que quedan contenidos. Por ejemplo, si nosotros consideramos todos los rectángulos que quedan contenidos en la región original, podría estudiar el límite de suma de Riemann de solamente esos subrectángulos. ¿Ok?
Supóngase que me interesan solamente los subrectángulos que quedan enteramente contenidos en la región, y estudiar esa suma de Riemann. Bueno, si esa suma de Riemann converge, va a converger a la integral, o sea, va a ser una manera diferente de llegar a concluir lo mismo. ¿Por qué no nos interesan los rectángulos que quedan fuera, por ejemplo? Porque como yo la función la defino como 0 fuera, aquí f va a ser 0, independiente del punto que escoja, y por lo tanto el correspondiente término en la suma no va a estar. Va a estar 0 multiplicado por su área. O sea, voy a estar sumando varias veces 0 aquí. Así que en realidad la suma de Riemann se va a considerar para rectángulos que queden contenidos en la región. ¿Okay? Así que vamos a llegar siempre al mismo, a la misma expresión 4, digamos, ¿no? Que esta función sea integrable, la función en la región va a significar que la función original en la región era integrable. Bueno, esta misma idea la vamos a copiar en el espacio. Vamos a considerar un sólido en el espacio, lo vamos a meter dentro de una caja, vamos a meter el sólido dentro de una caja y vamos a cortar la caja. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Ya? Y vamos a estudiar sumas de Riemann ahora. Entonces partimos con una región cerrada y acotada en el espacio, un sólido. Ya, vamos a pensar que ese sólido tiene una cáscara o la frontera razonable. ¿Ya? Vamos a considerar una función acotada definida ahí. Queremos definir la suma de Riemann. Bueno, lo que vamos a considerar entonces es una caja, un paralelepípedo recto, ¿ok? Con lados paralelos a los ejes coordenados, como la que se está dibujando ahí. Y esa caja va a contener al sólido. El sólido está dentro de esa caja. Ahí está el sólido que está dentro de la caja. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir la caja. ¿Y cómo partimos la caja? Bueno, partimos la base y partimos todos los lados. Entonces, si yo cojo una partición de cada uno de los lados y proyecto las líneas, habré partido la caja, ¿correcto? Tomar una partición. Recuerda que la caja es un producto cartesiano ahora de 3 intervalos cerrados. Y voy a tomar una partición de cada uno de los intervalos y entonces proyecto los lados y entonces tengo una partición de la caja en pedazos, como se ve en la figura. Aquí está la partición, ¿ok? De la caja. Recuerda que el sólido está contenido dentro de la caja. El sólido está metido ahí, el sólido D. Bien, podemos hablar de la norma de la partición, podemos hablar de la norma de la partición, podemos hablar de que la norma tiende a 0, pero aquí, como lo comenté anteriormente, me interesan aquellas cajas que quedan metidas en el sólido, ¿ok? Por acá probablemente haya otra caja, ¿sí? De la partición, que no tiene nada que ver con el sólido. Esta no me interesa, ninguna de estas, solamente las que están contenidas. Vamos a pensar solamente en aquellas cajas que están contenidas, que la van a ver porque el sólido está enteramente metido en la caja. Entonces, para esas cajas, tienen sus dimensiones. Delta XK, delta IK, delta ZK, el largo, el ancho y el alto, por ejemplo, y el volumen, largo por ancho por alto. Entonces lo que vamos a hacer es, vuelvo a insistir, las cajas que están dentro, las cajas o celdas que están dentro de D, las vamos a numerar desde 1 hasta n, hay una cierta cantidad de esas cajas, voy a hacer suma sobre esas cajas. ¿Qué es lo que vamos a considerar? Vamos a coger un punto en cada una de esas celdas o subrectángulos y voy a evaluar la función ahí. Y voy a multiplicar cada una de esas por el volumen de la correspondiente caja. Y tengo esa suma, que va a ser la suma de Riemann de la función. Entonces, como antes, como en el caso de dos variables y de una variable, nos interesa saber qué pasa cuando la norma de la partición tiende a 0, o cuando la norma es razonable, la cantidad de sumandos crece. Concretamente, ¿qué pasa con esta suma cuando n se va al infinito? ¿Se converge o no? Si ese límite existe. Y, como indica acá, estamos interesados en lo que pasa cuando se parte en pedazos, la norma de la partición,
Aquí estamos definiendo la norma de la partición, que es el máximo de estos números. Delta XK, delta YK, la mayor de las longitudes, y de la mayor de las longitudes de cada rectángulo, el mayor de esos números, el máximo de esos, ¿no? Entonces lo que interesa es qué pasa cuando la norma de la partición tiende a cero. Si la partición es suficientemente razonable, tender a cero va a ser equivalente, si la partición es razonable, como uno sabe de su curso de cálculo 2, si la norma de la partición tiende a cero, me gustaría que esto se reflejara o que se tradujera en que la cantidad de sumando se va a infinito. Esto funciona, recuerden, por ejemplo, si S equiespaciada, ¿qué significa que era equiespaciada? Que partíamos cada intervalo con una cantidad de pedazos, todos del mismo tamaño. Si lo hago de esa manera, si parto cada uno de los intervalos por su rectángulo del mismo tamaño, cuando forme las cajas, todas las cajas van a tener la misma dimensión, el mismo volumen, pues es una partición equiespaciada. Bueno, aquí se aumenta la cantidad de puntos, o aumenta la cantidad de cajas, ¿qué pasa con el límite? Eso es lo que nos interesa. Entonces decimos, estamos interesados, ¿qué pasa? En el caso de que obtenemos un único valor límite, que haya límite y sea único, sin importar la forma de elegir las particiones y los puntos, se dice que f es integrable sobre d. Decimos que la función es integrable cuando el límite de sumas, estas son las sumas de Riemann, ¿eh? Estas son las sumas de Riemann. Sumas de Riemann. De f en suma de f con respecto a la partición P, ¿ok? Con respecto a la partición P que estamos considerando. Entonces, si ese límite existe, la función se dice integrable. Es posible mostrar, o vamos a aceptar, un resultado que si la función es continua, y si la superficie de la frontera, recuerda que es un sólido y por lo tanto está limitado, lo pudimos meter dentro de la caja, entonces la cáscara del sólido, la cáscara de ese sólido es una superficie, y vamos a pensar que es buena, se llama superficie regular, ¿ok? Unidas a lo largo de un número finito de curvas regulares, entonces la función es integrable, ¿ya? ¿A qué nos referimos con esto? A ver, esta frase de que, aquí me detengo porque una cosa un poco teórica, simplemente decir, ¿a qué nos referimos con esto? Que la superficie sea buena, por ejemplo, la superficie del sólido podría ser este, ¿no? Suponte que el sólido sea este. Ese es el sólido. Que sea un cilindro cortado con la mitad de una esfera, por ejemplo. Ese podría ser el sólido. Entonces, ¿cuál es la superficie? ¿Cuál es la cáscara? La cáscara, entonces, está formado por dos pedazos, que es ese cilindro y ese pedazo de esfera. Bueno, ambos pedazos son suaves. Ya, entonces, ¿dónde se están pegando esos dos? Se están pegando ahí, ¿no? Ahí los soldamos, fueron soldados ahí. ¿Eso qué es lo que es? Eso que es común es una curva, ¿no? Es una curva buena. Regular la curva porque tú tienes plano tangente, tiene recta tangente en cada punto. ¿Ok? Esa curva. Entonces, esta superficie cumple la frase que se está indicando ahí, el sólido cumple la frase, porque su frontera es una superficie buena, o bien una unión de superficies buenas que están pegadas por curvas regulares. ¿Okay? Suponte que esta superficie que está acá era originalmente, además era, no sé, pues acá se pegó con un cono truncado, suponte que se pegó con un cono truncado ahí. Entonces mi región D es la unión de tres pedazos que se portan bien, ¿ya? Entonces, cuando la superficie es buena, que la superficie es el borde o la frontera de la cáscara del sólido, y la función es continua, esa suma de Riemann va a converger. ¿Ya?
Entonces, el número al cual convergen o tiende el límite se llama la integral triple. Y por razones obvias en cuanto a la notación, compare con la notación del caso doble, vamos a agregar una integral más. Un símbolo más de integral nos va a reflejar aquí dimensión. Estás integrando en regiones que tienen volumen. ¿Ok? En dos variables, tú estás integrando en regiones que tienen área, por eso va el de A aquí. Y acá va dB, volumen. ¿Ya? Entonces, la integral triple. ¿Ok? F de B. O bien lo vamos a escribir así, para exteriorizar que van a ser tres variables las que van a estar involucradas. Y por el momento, esta manera de escribir es irrelevante, es una anotación simplemente. Como ya pueden imaginar, hay un teorema de Fubini acá y va a ser relevante el orden en que está escribiendo. Aquí simplemente es de X, de Y, de Z. Entonces, cuando escribimos de esta manera no tiene ningún significado, salvo indicar que hay tres variables que se están considerando. Por eso están las tres notación de diferencial. Entonces, esa es la notación que vamos a emplear, o bien esta. Cualquiera de los dos va a simbolizar una integral triple. ¿Bien? Ya, bueno, las regiones D sobre las que las funciones continuas son integrales son aquellas que tienen frontera razonablemente suave en el sentido que comentamos anteriormente. Entonces, las funciones para nosotros van a ser continuas y vamos a poder calcular. Entonces, el objetivo en esta parte es calcular eficientemente esta integral triple. La integral triple es un límite de sumas, de Riemann. Afortunadamente vamos a tener resultados como en el caso de integral doble para poder calcular. Entonces, en el caso particular que la función sobre el cual estamos integrando es idénticamente 1, si f de x es idénticamente 1, porque esta función está dada también, entonces en realidad lo que nosotros tenemos que la suma de Riemann en realidad es la suma de los volúmenes de esas cajas, la suma de los volúmenes de todas las cajas que quedan contenidas en el sólido, porque la función evaluada en cada punto de la caja es 1, así que nos queda esa suma de volúmenes, y uno espera que si esta suma de Riemann, como la función es continua, entonces esta converge. Por lo tanto, esta suma de volúmenes converge. ¿Mm? Entonces, al número que converge va a ser el volumen del sólido. Esto va a converger al volumen del sólido. Entonces, al número al cual converge lo vamos a definir como el volumen del sólido. Lo mismo que en el caso de dos dimensiones, que era el área. En consecuencia, tenemos nuestra primera identidad. El volumen del sólido puede ser calculado como esa integral triple. Ahora, esta fórmula, que es conceptual, es práctica y resulta ser útil cuando nosotros podamos calcular este número sin sumas de Riemann. ¿Ok? Ahí resulta ser útil, conceptualmente importante, y en la práctica va a ser útil cuando nosotros podamos calcular esta suma. Bueno, entonces vamos a empezar a calcular. Y aquí voy a ir proyectando lo que habíamos hecho en el caso doble. A ver, vamos al caso doble. Aquí vamos copiando y pegando, bueno, echando más al bolsillo, mucha teoría, pero uno aprende por analogía. Fíjate, en el caso de la integral doble tengo lo que es el teorema de Fubini. ¿Qué dice el teorema de Fubini? Que si tú tienes una función definida en un rectángulo, aquí está el rectángulo, entonces la integral doble ahí, para la función continua, se puede calcular como estas integrales iteradas, en ese orden de integración. Si el dominio D, en el caso del espacio, fuera justamente un rectángulo, o una caja rectangular, ¿habrá algo parecido a esto? Y la respuesta es sí. Si la caja, si el volumen, si el dominio es un rectángulo, y la función es continua, entonces nosotros podemos calcular la integral. Fíjate que la integral triple se puede calcular como integrales iteradas. Pero aquí, bueno, hay tres variables de integración dando vuelta. Entonces, ¿cómo vamos a entender la integral iterada? De esta manera. Esta integral
Cuando tengo la caja, se puede, es como si, esto es conceptualmente, no es muy correcto, pero funciona. Es como si estuviéramos en el caso de dos dimensiones. Es como si esto fuera un intervalo cruce el otro, ¿no? ¿Sí? Entonces, la integral triple se calcula como esta integral que aparece ahí. Fíjate que la integral que está dentro del paréntesis se está refiriendo a esa variable. Tenemos que calcular la integral respecto a la variable z ahora, de la misma manera como en el caso de la integral doble. Escogemos la variable y las otras que restan son constantes. Integramos respecto a z, obtenemos, manteniendo x e y como constantes, esta integral es una integral definida. Al evaluar entre los números e y g, desaparece la variable z y quedan las variables x e y. Si llamamos a ese efecto h de x y, entonces lo que queda es una integral doble. Esta integral sería, en ese contexto, sería la integral doble de una función en dos variables, en las variables x e y. ¿Okay? X, y, de, estoy colocándola, ¿en qué orden aquí? Aquí sería de y de x, ¿no? En este caso. O bien de x de y, porque quiero hacer la siguiente observación. Note, en realidad esto lo puedo escribir mejor así. En realidad esto es la integral sobre esta región de esta integral. Esta es la notación que voy a ocupar después. F de x y z de x. Y aquí voy a colocar de a. ¿Ya? De a. En realidad tendría que haber colocado esta notación aquí, que no corresponde. De x, de z. ¿Qué es lo que estamos diciendo en realidad? Estamos diciendo que para calcular una integral triple, nosotros integramos respecto a la variable z, ahí en esta notación, lo que obtienes al evaluar es una fórmula que depende de las variables x e y esa la estás calculando en el rectángulo. ¿En cuál rectángulo? En este rectángulo. Cruz CD. O sea, es la integral doble de esta función en ese rectángulo. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Cuando estás trabajando en una integral doble, tú tienes dos órdenes de integración. Tienes este orden y tienes este orden. Por lo tanto, esta integral se puede calcular de dos maneras. Integrando primero respecto a z. ¿Okay? Así que aquí podemos integrar dos veces, de dos formas distintas. Habiendo integrado primero respecto a z. Porque este de a es o bien este o bien ese, dependiendo del orden. ¿Okay? Entonces, es la integral doble de la integral de una función en las variables x y y. Así que aparecen estos órdenes de integración. Mira, aparece de z, esta parte viene del caso doble, y la integral doble es o bien así o así. Así que tengo dos órdenes de integración. Pero también dice el teorema de Fubini que puedo calcular de esa manera. Ahí. Ahora, yo puedo integrar respecto a ahí. Ahora, esto es una función de la variable x y z. Por lo tanto, esta integral en realidad es la integral doble, voy a colocar R estrella, de esta función en otro rectángulo. Voy a colocar acá L de x, z de A, donde esa función se obtuvo de aquí de integrar respecto a la variable y, por lo tanto x y z quedan constantes, se mantienen constantes, se integra en los límites respectivos, y nos queda una fórmula que depende de x y de z. Y esa la puedo integrar de dos maneras. Pues fíjate que aquí de A, este de A puede ser de x de z, o puede ser de z de x. Porque R estrella
R estrella es este rectángulo, es el rectángulo AB cruz EG, pero este está en el plano, este está en el plano XZ. Así que las variables de integración son X y Z. Entonces, como esto es una integral doble, puedo integrar en este orden de integración o bien este por el teorema de Fubini. Así que, al elegir esta, nos está aportando este orden. Fíjate que esa parte viene por la integración doble. Y como uno ya debería adivinar, fíjate, veamos, en el primer caso integramos respecto a z, como la primera integral, después en el segundo integro respecto a y, así que se podrá integrar primero respecto a x, claro, se puede integrar respecto a x primero. La misma idea, se integra respecto a la variable x, las variables y z son consideradas constantes. Esto nos da una fórmula que depende de las variables y y z. Le podemos llamar m de y y z. Y estamos integrando, estamos calculando la integral doble sobre una región rectangular, podemos denotarla así, de una función de variables y z de a. Y entonces esta integración nos aporta ese orden, si tú integras de esa manera, o nos aporta este que está acá, de z de. Fíjate que acá esa parte viene por la integración doble, en cualquiera de esos órdenes. Y este por la elección primera. Así que tú tienes, en un rectángulo, en una caja, tú puedes calcular la integral de 6 maneras distintas, ¿no? Hay 6 órdenes de integración que están dando vuelta. De 6 maneras distintas puedes hacer el cálculo. Y todas te van a dar el mismo número cuando la función es continua. Ahí, cuando la función es integrable, en realidad. Tú puedes escoger cualquiera de ellas. Entonces tú vas integrando desde dentro hacia afuera. Tú escoges desde dentro hacia afuera. Entonces, veamos un ejemplo. Quiero calcular la integral de la función x más y más z sobre el rectángulo Q. Este va a ser variable x, variable y, variable z. Entonces, ¿cómo podemos integrar? Bueno, en este caso puedo integrar desde dentro hacia afuera con x. Ahí. Que lo tapé. Lo ahí. Entonces aquí lo que hay que tener presente, una vez que tú escoges, en esto lo puedo hacer en el orden que yo quiera. Fíjate que, obviamente, si uno pone en ese orden de integración, las integrales van en el orden correspondiente, ¿no? ¿Correcto? El x se mueve entre 0 y 1, el y entre menos 1 y 0, y el z se mueve entre 1 y 2. Entonces, una vez que escoges la variable de integración, la primera, las otras son consideradas constantes, y z son constantes, así que estás integrando respecto a x. Y aquí opera igual que la integral doble, evaluamos los límites de integración, desapareció la variable x, aquí está. Y ahora, esta integral la calculas como integral iterada nomás, ya elegimos, en esta integral doble ya elegimos este orden, ya se eligió ese orden, así que se integra respecto a y después respecto a z. En ambos casos la integral es bastante directo de calcular y nos da ese número. ¿Okay? Ahí tenemos eso. Otro ejemplo más del mismo tipo. Quisiéramos calcular acá esta integral. La integral, a ver, el enunciado dice, B es el recinto limitado por los planos. Si tú haces el dibujo, lo que vas a obtener aquí es una caja, ¿no? A ver, si hacemos el dibujo acá. Recuerde que cuando tú tienes una ecuación donde aparece unas variables igual a un número, entonces es un plano paralelo a un eje. En este caso, este plano es paralelo con el plano XY, con el plano YZ, perdón. Entonces, por ejemplo, tú tienes, si X es 1, si estás parado en 1 ahí, si este es 1, tienes este plano.
esta es la línea X igual 1, pero la estás proyectando en todo el espacio. Así que lo que tienes es ese plano. Ese plano es paralelo con la pared y Z. Ahí hay un plano. Y tienes otro plano más. Voy a solamente dibujar este que está a 2. Ahí. Así que aquí tienes otro plano, lo podemos dibujar en verde. Tengo un segundo plano. Paralelo con el primero. Así que lo que ahí tenemos en este caso son dos planos. Voy a dibujarlo así. Y otro está por acá. Ahí están los dos planos. Y si nosotros dibujamos el correspondiente plano i igual 0, i igual 1, van a aparecer este 0, i igual 0 es ese, e igual 1 es ese, que también son planos. Así que cada una de estas paredes encierran algo. Lo que encierran es un rectángulo. Es una caja rectangular. Y z igual menos 1 y z igual 1. Z igual 1 es el plano que es paralelo con el plano XY altura 1 y el otro altura menos 1, así que cerraste. Lo que vas a tener es una caja. Una caja rectangular. Ahí está, ¿ya? Todos esos planos se encierran en una caja. Y vamos a calcular la integral. Bueno, acá se escoge el mismo orden, aquí se escoge este orden de integración, fíjate. Aquí se está pidiendo escoger, calcular. Bueno, vamos a calcular, aquí se está calculando en este orden de integración. Fíjate, aquí es de z de i de x. Aquí se elige el orden de integración de z de i de x, colocando las integrales correspondientes en el orden correspondiente. ¿Y se hace el mismo cálculo? Se integra respecto a z. Se integra respecto a z, y x son constantes, se evalúa en z, desaparece la variable z, estamos acá, y ahora de aquí para adelante es conocido porque esto es una integral doble, ya sabemos cómo operar aquí. Así que no debería causar ninguna dificultad esta parte, llegamos hasta acá, y aquí en este orden de integraciones se integra respecto a y, se evalúa. Profe, una duda, Dígame. ¿está bien evaluado? Porque ¿Está bien evaluado el problema al final, dices tú? Habría que revisar el cálculo. es que ¿Dónde? no, es que tengo la duda ahí en XY y después en el menos un medio. De la Y segunda después parte, o sea, la otra, es el menos un medio. A ver, déjame ver, el z está entre menos cuando 1. evalúa con la parte A ver, inferior. veamos. Estamos en esta integral, aquí, ¿no? Hasta aquí estamos ok, ya, tenemos que calcular la integral. Fíjate que aquí puedo separar las dos integrales, ¿no? Esa parte, ¿entiendes por qué se Ah, puede? no, pero no, profe, en la de arriba, cuando evalúa nomás, solamente eso. Cuando evalúa dónde. En esta que En la cerré, parte Z, en no la Z. Z, En sí. Z. Veamos qué pasa en Z. Este problema lo pirateé, así que supongo que debe estar, pero puede haber un error también. A ver, acá, cuando estamos acá. Ya, estamos evaluando esta expresión en... tiene toda la razón usted. Pues. Acá está el detalle. Este es más. Y el XY debería ser menos. Y el XY debería ser menos. A ver, vamos a colocar entre qué se mueve el XY, el Z se mueve entre menos 1 y 1. Entonces queda más fome el problema entonces. Si evaluamos sí, Z se evalúa entre menos. ¿Por qué este integral es 0? Fíjate que este integral es 0. Estoy integrando Z entre menos 1 y 1, técnicamente, ¿no? Porque esto es una constante. O sea, no estoy integrando Z entre menos 1 y 1. No, si es menos. ¿Y el menos de la evaluación? Es correcto, el menos de la evaluación. ¿Se da cuenta, no? Voy a tomar esta parte. No, profe, la verdad que no. Mira, hagamos el cálculo acá. Esto es un error, mira, a veces uno hace un cálculo y se enreda en una cosa y te echa a perder todo un cálculo en una prueba. ¿Cómo evalúo? Ya, pues evalúa en 1. XY más
un medio, pero evaluar significa en el otro extremo, menos en el otro extremo, ¿no? ¿Cierto? Toda la razón, profesor. ¿Cierto? Disculpe. No Sí, sí. disculpe, sino que está bien. Está bien que hayas preguntado, porque me hiciste dudar, entonces ahí lo comprobamos. Esta es la evaluación de la integral de una variable nomás, pues al evaluar hay un menos ahí, siempre. Y ahí nos queda entonces como dice que queda, ¿no? Ahora queda así. No, a veces no tiene tantas cosas en la cabeza, este menos se te fue. Entonces ahí quedó xy más un medio más xy menos un medio. Y ahí entonces queda lo que dice que queda, que es la expresión que está ahí. Ok, uno puede pensar, sí, por eso que no hay que olvidarse de ese menos no es, la evaluación es con ese menos. Bueno, entonces el cálculo llega a ese que está ahí. Ya, 3 medios el valor de la integral. Entonces, una integral triple en un cubo o en un rectángulo, tú tienes 6 maneras de calcular. Son 6. Porque primero una vez que tú escoges la variable interior, las que sobran se pueden calcular de las dos maneras porque es una integral doble. Y entonces para cada interior tienes dos posibilidades, hay 6. ¿Ya? ¿Qué pasa si estás integrando en algo que no sea un cubo o un rectángulo? ¿Cómo se podrá calcular la integral? Bueno, aquí uno dice, bueno, ¿cómo lo hacemos en el caso de dos variables? Dice uno. Vamos al caso de dos variables. Vamos al teorema de Fubini en general. Uno dice, por analogía. Por supuesto que esto que estoy contando de una manera informal funciona, pero la demostración hay que probar que funciona. Y aquí funciona. Nos dice, teorema de Fubini dice, si la región, en el caso de dos variables, está limitada por gráfica de funciones de una u otra forma, o sea, si la función es esta, si el dominio en el plano es ese, o bien este, está limitado por arriba y por abajo, o lateralmente, por gráfica de funciones, yo puedo calcular la integral de la manera que está indicando ahí. La integral doble se calcula con una integral iterada, donde en una de los límites de integración depende de una variable y se integra primero respecto de la otra, ¿no? Esencialmente eso, ¿no? Si aquí hay dependencia en X, integramos respecto a Y, y si es al revés, integramos respecto a X. Y casi todas las funciones, casi todos los dominios que vamos a considerar planos son de esta forma, o bien inferior, superior, lateralmente, o bien combinación de uno y del otro, o bien se pueden escribir simultáneamente y por tanto la integral se puede calcular en uno u otro sentido, o bien el dominio, para cerrar esta parte, es una mezcla de ambos y uno puede calcular partiendo la integral en pedazos con una propiedad de la integral. Entonces, ¿cómo lo hacemos en el caso triple? En el caso triple uno tendría que tener, ¿qué sería el equivalente de tener una región como esta, pero en el espacio? En el plano, la curva, la región, es que uno aprende por analogía. La región está limitada por abajo por la gráfica, por arriba por otra gráfica, y lateralmente puede ser por una recta lateral, o bien las gráficas se cierran, bueno, ahí, igual G2 de X. Ahora, ¿qué sería en el espacio? Bueno, en el espacio también serían gráficas de funciones en dos variables. Recuerda que tu sólido en el espacio, ¿sí? Tu sólido en el espacio es algo que tiene volumen y por lo tanto tiene una cáscara, que es lo que lo cubre, ¿sí? La cáscara es una superficie. Entonces, uno esperaría que estuviera limitado superiormente e inferiormente por dos cáscaras que son gráficas, por analogía. ¿Ok? Entonces vamos no me gusta hablar de tipos, pero digamos que es un tipo, ¿ya? Un tipo que vamos a considerar. En una región sólida arbitraria vamos a aplicar una versión más general del teorema de Fubini. Los sólidos que vamos a considerar están limitados por gráficas de funciones. Si en dos variables era una gráfica y igual es g de x,
en 3 variables tendrá que ser algo como esto. Uno debería pensar por analogía, análogamente, ¿no? Y resulta que funciona. Entonces, los sólidos que vamos a considerar para calcular la integral triple van a ser sólidos que están limitados por arriba y por abajo por gráficas. Ese vamos a decir para nosotros el tipo 1, como en el dibujo que está ahí. Si tienes un sólido que está limitado por, fíjate que ese sólido es como este, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Está limitado por gráficas, ¿ok? De funciones. Superior, inferior. Tenemos la tapa superior y tenemos la tapa inferior del sólido. Ahora, ¿cuál es el dominio de esas funciones? Fíjate que en el caso de dos variables, la curva superior y la curva inferior están ambas definidas en un mismo intervalo. ¿Correcto? Acá tendría que ocurrir lo mismo. Ambas funciones, tanto la tapa superior como la tapa inferior, que son gráficas, los x e y deben estar definidos en la misma parte, en la misma porción de plano. ¿Qué porción de plano? Podemos pensar que esa porción de plano es como la sombra. Es una buena idea de la sombra. Es la sombra que proyecta en el piso el sólido. La sombra es lo que se ve en esta parte. Ese es el dominio de ambas funciones, de la tapa superior y la tapa inferior. Entonces, un sólido que podemos considerar es este, que está limitado por arriba por una gráfica, por abajo por otra gráfica, donde ambas están definidas en un mismo conjunto en el plano. ¿Dónde está? En el plano XY, en el piso. ¿Okay? Ese conjunto, ese dominio, puede pensarse como la sombra que se proyecta cuando tú tiras un rayo, proyectas con una luz, se ve en el piso esa figura que está ahí. ¿Ya? Entonces, si llamamos R a esa figura, a esa región en el plano, el sólido se puede describir de la manera que se está indicando ahí. Siempre por analogía con el espacio, con el plano. El sólido van a ser 3 coordenadas, X y Z, donde las primeras 2 están en el piso, están en R, y la última coordenada, que es Z, se mueve entre una gráfica y otra gráfica, por analogía con lo que uno sabe en una variable, ¿no? La última coordenada se mueve, entonces si yo me paro en un punto acá, X, Y, y trazo la recta paralela con el eje Z, esa recta ingresa por un punto al sólido y sale por otro punto del sólido. Choca con la tapa inferior y sale la tapa superior. Nosotros podemos considerar este segmento de recta. Si tú consideras ese segmento de recta es Z. La coordenada Z se mueve en ese segmento para ese X, Y. Si yo cambio el X, Y, voy a tener otro segmento por donde entra y sale. Si yo hago variar el X, Y en todo el disco, yo lleno el sólido con estos segmentos. Así que estamos describiendo Z de esa manera. Estamos describiendo el sólido de esa manera. ¿Ok? Entonces, este es un sólido que tiene etapa superior e inferior. ¿Ya? Este va a ser un tipo. Y bastaría con este, porque aquí reza bastante el sentido común. Bueno, si tienes una etapa, puedo tener un sólido con otro tipo de etapas, ¿no? Si lo puedo tapar por arriba y por abajo, lo puedo tapar lateralmente también. Por ejemplo, ¿cómo sería taparlo lateralmente? Ahí, ¿no? Aquí lo tapé lateralmente. Aquí tengo una tapa y aquí está la de atrás, ¿no? ¿Sí? Aquí tapé el sólido de esa manera. Fíjate que en este caso, si yo tomo un rayo de luz, ese sólido se va a proyectar en esta pared, en la pared IZ. ¿Ok? Entonces, esta tapa, digamos la tapa que está más hacia adelante y la tapa que está en el costado de atrás son gráficas de funciones de variable IZ. ¿Por qué? Porque es como el sólido se estira a lo largo del eje X.
Es como el mismo sólido anterior, pero acostado, de esa manera, ¿no? A lo largo del eje X. Así que tengo esta tapa y tengo esa otra tapa. Y ambas proyectan una sombra en esta pared. Y en esta pared es el plano IZ. Estamos diciendo que la variable X se mueve entre la tapa inferior y superior, con el IZ variando en ese conjunto. Es lo que estamos diciendo acá. Aquí yo cambié las letras, respecto del ejemplo anterior para hacerlas calzar con el dibujo nomás, ¿no? Entonces un sólido, ya no importa cómo se llama, ya me leí el sólido. Si el sólido tiene esta forma, está con tapas laterales, entonces podemos tener este caso, tenemos una tapa por delante y la otra por detrás, ¿sí? El sólido está estirado, digámoslo, a lo largo del eje X, entonces ambas tapas o el sólido se proyecta en el plano XY, y esa proyección, esa sombra, digámoslo, es como el dominio común de ambas funciones. Así que ahí tengo la descripción de ese tipo de sólido, y ya deben adivinar que también tengo otra manera. ¿Qué pasa si el sólido está estirado a lo largo del eje Y? Debería tener una cosa como esta, ¿no? Resulta más o menos razonable. Ahora tengo el sólido con esa tapa y con esa tapa. ¿Okay? Está estirado a lo largo del eje Y, por lo tanto, si yo pongo un foco y proyecto, este sólido se va a proyectar en esta pared. Esta pared es el plano XZ. La variable Y se mueve entre una función que depende de X y Z y otra, cuando los puntos X y Z están en D. ¿Okay? Así que tengo tres tipos de sólidos que podemos considerar. Y podemos decir que de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Los tres tipos de sólidos están limitados, sus tapas son gráficas. ¿Ok? Y entonces vale el teorema de Fubini. ¿Cómo vale el teorema de Fubini? Mira, cuando tenemos el sólido que estamos indicando arriba, el primer sólido, que tiene tapas superior e inferior, que se proyectan en el plano XY en un conjunto, que va a ser el dominio, es el dominio. Entonces lo que tenemos acá es lo siguiente. ¿Cómo calculamos la integral en un sólido de ese tipo? Dice, muy simple, es bastante simple, dice, va a ser la integral doble de una integral en una variable. Fíjate cómo va acá. Vamos a integrar este de b, se desarma como de z, claro, z es la variable que choca con las tapas, ¿ok? Esa es la manera que uno tiene para guiarse. Z es la variable que choca con las tapas porque el sólido está parado, o sea, es paralelo con el eje z. La variable z entonces, ¿entre qué se integra? Entre ese límite inferior y ese límite superior. Lo mismo que un integral doble, ¿cierto? De z. Ese cálculo, ¿cómo lo entendemos? Bueno, integra respecto a z manteniendo constantes x e y, pero evalúas en estas dos funciones, entonces desaparece la variable z y te va a quedar una fórmula que depende de x y de y, donde x e y se mueven aquí. Por lo tanto, vamos a calcular la integral doble ahora de lo que quedó de A. Eso es todo. ¿Okay? O sea, tú bajas en una integral cuando el sólido es de esta forma, tiene etapa inferior y superior. Ahora, esta integral doble, tú tienes que mirar qué tipo de región es la que queda. No sé cómo es la región que queda. Uno debería esperar que esa región tenga la forma para calcular la integral doble, o sea, que tenga forma como esta, ¿no? Que tenga esta forma o bien esta forma. Ahí tú eliges cómo calcular la integral doble, pero es una integral doble ya, pues tú la calculas de la manera como tú sabes. ¿Sí? Lo importante es pasar de lo triple a lo doble. Eso es el único cuento. Tú pasas de lo triple a lo doble. Y va a depender de cómo sea la región. Entonces, en el caso de la tapa superior e inferior, lo hacemos de esta manera. Si tengo tapas laterales, como ya deberíamos sospechar, como esa que está ahí, que sería el tipo 2, fíjate que en esa tapa lateral
la variable x va a chocar con esas dos paredes. Así que uno debería esperar. Profe, Dígame, cuénteme. disculpe, ahí en la desigualdad no debería decir X, en la de tipo 2. Tipo 2, a ver. Sí, sorry, hay que cambiar. No, debería decir, tiene que decir, gracias por la corrección. Exacto, tiene que decir, el X varía. Sí, lo voy a cambiar. Cuando haga las correcciones les puedo mandar. Y este tiene que ser, este de tipo 3, este tiene que ser Y, ¿no? Este tiene que ser Y. El Y es el que varía entre esa y esa. Esta es la variable Y que se mueve entre esa etapa y esa. Entonces, en el caso 2, para E de tipo 2, ya más o menos predecible si uno entiende el primer caso, el sólido está estirado a lo largo del eje X. Aquí está el eje X. Así que el X tiene que variar entre una etapa y otra. Aquí está la variación. El X tiene que variar entre una etapa y la otra. Vamos a integrar entonces, integramos respecto a X. Lo mismo que en el caso anterior, Y y Z son constantes. Cuando tú integras y evalúas, te queda una fórmula que depende de las variables X y Z. Y y Z, perdón. Aquí queda una fórmula que depende de las variables Y y Z. Y esas son las que vas a integrar doble. ¿Ok? Vas a integrar en esta región. Aquí está el plano YZ. Vas a integrar acá. Ahí integras. Y en el caso que el sólido está estirado a lo largo del eje Y, ahí tienes el sólido que está estirado a lo largo del eje Y, aquí está Y, está estirado de esa manera. La variable Y entonces, por analogía, cambiando lo que hay que cambiar, solamente la variable Y se mueve entre esas dos tapas. La variable Y se mueve entre esa tapa superior e inferior. Integras. Vamos a ver los ejemplos. La próxima clase vas a obtener una fórmula que depende de X y de Z, y esa la tienes que calcular con la integral doble. ¿Dónde estás integrando doble? Esta es la pared XZ. Vas a integrar aquí. Cuando aquí, en el caso de la integral doble, que sea las variables X y Z o YZ, no tiene ninguna importancia desde el punto de vista de la integración. Tú calculas, como siempre, la integral doble. Tienes que integrar ahí ese dominio. ¿Ok? De esa manera uno va a calcular las integrales. Fíjate que esencialmente es reducir el problema de una integral doble en una región plana, ya sea en el plano XZ, en el plano YZ o en el plano XY, y esa integral doble se calcula como en el caso anterior de integral doble. De esa manera tú reduces el problema. ¿Ok? Eso es todo. Bueno, ya mañana vamos a empezar, o sea, el viernes vamos a empezar a ver los ejemplos y ir practicando esa parte. Bueno, jóvenes, les robé 4 minutos. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna consulta en esta parte?